Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bienvenidos a este su canal, La Pura Verdad. Y queremos, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, predicar, como dice la palabra, la pura verdad. Quiero dar introducción leyendo 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, que nos dice: procura con diligencia presentarse delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que predica bien la palabra de verdad. Y por eso en este día queremos aplicar la pura verdad a la palabra del Señor. Queremos dar inicio a una serie de temas que tiene como título Descubriendo los secretos del catolicismo. En esta serie vamos a mirar temas como ¿fue Pedro el primer papa? Temas como ¿es bíblico el celibato? Temas como ¿dónde están los muertos? El infierno. ¿Cuál es el día de reposo según la Biblia? La Santa Virgen María. El negocio de las imágenes. Y muchos temas más que con toda seguridad van a ser de muy útil en nuestra vida espiritual. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle que la gracia de Dios sea la que nos guíe en este día, para que al abrir su palabra, su Santo Espíritu nos pueda ayudar a comprender la pura verdad. Vamos a orar. Les invito a que ahí donde estén, en la casa o donde estén en el trabajo, podamos encomendar nuestra vida al Señor para que Él sea dándonos la sabiduría necesaria para comprender su palabra. Oramos. Dios y Padre Santo que estás en el cielo, bendito y alabado sea su nombre. Te damos, Señor, gracias porque en tu gran misericordia nos concedes la vida. Vamos, Señor, a abrir su palabra, pedimos que nos deje el permiso para hacerlo, pero también rogamos la unción de tu Santo Espíritu para que el tema que vamos a tratar sea claro y nos ayude, Señor, a comprender la pura verdad. En el nombre bendito de Jesús, amén. Bien. Como ya dijimos, el tema para hoy tiene como título ¿fue Pedro el primer papa? Según la Iglesia Católica, dicen que Pedro fue el primer papa. Eso lo dice el catecismo. Ahorita en un momento vamos a leer la cita donde está explicado el catecismo en qué parte dice que Pedro fue el primer papa. Tiene su base bíblica, pero vamos a mirar realmente qué dice la Biblia en cuanto a este tema. El libro autoritativo de Dios es el que nos da la última palabra en cuanto a este tema, y vamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios. Para eso nos ubicamos en el libro de San Mateo capítulo 16 versículo 18, que nos dice, también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta fue una expresión de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. ¿Por qué a Pedro? Porque Pedro fue el que preguntó. Esta expresión fue dada en Cesarea de Filipo, pero es la base en la cual usa la Iglesia Católica para decir, mire, aquí tenemos la prueba de que Pedro fue el primer papa. Pero vamos a comprobar bíblicamente que Pedro nunca entendió que él era el mayor. Pedro nunca entendió que él era el primer papa. Pedro nunca entendió que él era la cabeza de la iglesia. Y vamos a pasearnos por la palabra del Señor, que sea ella la que nos diga si esto es o no es así. El libro de San Marcos, capítulo 9, versículos 33 y 34. El versículo anterior fue una predicación, una conversa que el Señor Jesucristo tuvo con los discípulos en Cesarea de Filipo. Pero lo que vamos a leer en este momento fue en Capernaum, aproximadamente unos 6 meses después. Dice, llegaron a Capernaum y cuando estuvo en casa Jesús les preguntó, ¿qué discutíais en el camino? Pero ellos callaron, porque en el camino habían discutido de quién era el mayor. Mire que aquí la palabra de Dios presenta que tiempo después, ninguno de los discípulos habían entendido de que Pedro era el mayor, porque la Biblia presenta a los discípulos como todos iguales.
Inclusive por ahí más adelante hay un verso donde nos dice que en el reino de esta tierra algunos se enseñorean de otros, pero en el reino de Dios no es así. Un ejemplo más que tenemos para esto, un argumento bíblico, no argumento humano, sino argumento bíblico, la pura verdad según la Biblia. El libro de San Mateo capítulo 20, versículos 20 al 27, encontramos la historia donde la madre de los hijos de Zebedeo, la madre de Juan y de Santiago, va al Señor Jesucristo y le pide, le dice que en el reino tuyo coloque a sus dos hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y el Señor Jesucristo les dice, usted no sabe lo que está pidiendo. Ahí tuvo una oportunidad clara el Señor Jesucristo de decirle, no, yo no le puedo dar este puesto a usted, porque yo ya se lo entregué a Pedro. Pero miramos que el Señor Jesucristo no les dijo eso, sino que le dice, vosotros sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero entre vosotros no será así. Mire que aquí presenta la palabra de Dios, que en el reino de Cristo nadie iba a tomar el señorío sobre otro hermano. Todo lo contrario, Jesús les dijo, el que desee ser grande entre vosotros debe ser vuestro siervo. Así que el que quiera ser el primero entre vosotros debe ser vuestro servidor. Tenemos también otro argumento más, otra prueba más, según la palabra de Dios, y es que la palabra de Dios nos presenta, por ejemplo, en 1 Corintios 12, versículo 28, dice, hablando del fundamento de la iglesia, y dice, y puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después los que operadores de milagros, después los dones de sanidad, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Mire que aquí no puso primero a un hombre, sino que puso primeramente a apóstoles. Aquí no le dio prioridad a Pedro ni a Pablo, sino que los puso iguales, como si todos fueran realmente a un mismo nivel, como dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo, ahí en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 5, él también se iguala a los demás discípulos. Dice, sin embargo, pienso que nada soy inferior a los más eminentes apóstoles. Si Pedro hubiera sido el mayor, qué falta de respeto del apóstol Pablo igualarse a Pedro. Pero él dice, no, yo no soy menos que ellos, yo soy igual que ellos. También en 2 de Corintios 12, versículo 11 dice, me hice insensato, dice el apóstol Pablo. Vosotros me obligasteis, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada soy y nada he sido menos que los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Hoy la gente nos hace creer de que entre los apóstoles habían unos más que otros, pero si nosotros analizamos bien lo que dice la palabra del Señor, hubo un momento en el cual el apóstol Pablo dice que encaró a Pedro, porque Pedro estaba haciendo algo que no estaba correcto. Y si hoy fuera, ¿quién se le puede encarar, por ejemplo, al Papa? ¿Quién le puede ir a decir esto está mal o esto está bien? No, nadie, porque tiene la autoridad sobre la iglesia aquí en la tierra. Pero en el caso de los apóstoles, la autoridad la tenían todos, porque Dios les dio autoridad a los discípulos. Eso lo dice San Mateo capítulo 10, versículos 5 al 6 o 4 al 6. Dice que le dio autoridad a todos los discípulos, aún a Judas le dio autoridad el Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo fue allá a Antioquía y enfrentó al apóstol Pedro porque no estaba haciendo algo correcto. Vamos a leerlo ahí en Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 13. Dice, cuando Pedro vino de Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, porque antes que viniesen algunos de parte de Santiago comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba por temor de la circuncisión. Y los creyentes judíos participaban de su simulación, tanto que aún Bernabé fue llevado por la hipocresía de ellos. Si Pedro hubiera sido el primer papa o el mayor,
Pablo no lo hubiera corregido. ¿Saben, queridos amigos, queridos hermanos, quién fue el primero que dijo que Pedro fue el primer papa y que le pasó la autoridad a los pontífices romanos? Pues en el Catecismo Católico en la página 480, Catecismo Católico Doctrinal, dice, fue el Papa León I en pretender que había recibido su autoridad de Cristo por medio de Pedro. Esto sucedió por el año 445 después de Cristo. Durante toda la vida que estuvo el Señor Jesucristo con los apóstoles, que fueron 3 años y medio, nos damos cuenta de que ellos en ningún momento, ninguno de ellos pretendió que el Señor Jesucristo le había dado autoridad más que ellos. Por eso se la pasaban discutiendo de quién era el mayor. Pedro nunca entendió que el Señor Jesucristo le había dejado la supremacía a él. Y eso lo vamos a demostrar con la palabra del Señor. Miremos, por ejemplo, un día antes de la muerte del Señor Jesucristo, en la última cena, que eso fue el jueves por la noche, el día 13 de Nisan, o 13 de Abib, estaba el Señor Jesucristo con sus discípulos. Vamos a leerlo ahí en San Lucas capítulo 22, versículos 22 al 30, que nos dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 22, versículos 22 al 30. Quiero que ustedes allá en sus casas puedan acompañarme para que comprobemos que estamos diciendo la pura verdad. A la verdad os digo que el Hijo del Hombre va según está determinado. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos iba a hacer esto? Pero hubo también entre ellos otra disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Mire que un día antes de la muerte del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo pudo haberles aclarado aquí, mire, ¿por qué ustedes discuten? Yo ya le di el puesto a Pedro, pero nunca lo hizo. Ustedes no van a encontrar en la Biblia ni siquiera un solo versículo que así lo dé a entender. La Biblia dice que ellos estaban discutiendo sobre quién sería el mayor. Versículo 24 dice, si Jesús ya había elegido a Pedro, ¿por qué los discípulos no lo entendieron? ¿O por qué no aprovechó el Señor Jesucristo y les aclaró y les dijo, no discutan entre ustedes, yo ya le di el puesto a Pedro? Pero el Señor Jesucristo no les dijo. Mire lo que les dijo. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo os pues asigno un reino con mi Padre, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos a juzgar las 12 tribus de Israel. Queridos amigos, aquí el Señor Jesucristo no le da la primacía a ninguno de los discípulos, se la entrega a todos, porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. La mejor evidencia de que Cristo no designó a Pedro como la cabeza de la iglesia, como la roca o como el primer papa sobre el cual había de construir su iglesia, es el hecho de que quizás ninguno de los que oyeron a Cristo en esa ocasión, ni siquiera Pedro, así lo entendió. Mientras Jesús estuvo con ellos, ni aún después de que Jesús se hubo ido, ellos no entendieron que Cristo había dado supremacía a uno más que a otros. Cristo hubiera establecido a Pedro como principal entre los discípulos, no habrían disputado tantas veces sobre el primer puesto. En Lucas 22-24 encontramos esa discusión. Encontramos otra discusión en Mateo 18, versículo 1. En Marcos capítulo 9, versículos 33 al 35. Y puedo citarles muchos más versículos en los cuales nuestro Señor Jesucristo presentó ahí en la palabra de Dios
cuántas discusiones de los discípulos sobre cuál sería el mayor. Entonces ya miramos la primera parte donde nos muestra que Dios, el Señor Jesucristo, no designó a unos más que a otros, sino que los dejó a todos por igual. Él les dice, el que quiera ser mayor entre vosotros debe ser vuestro servidor. Vamos a mirar otro aspecto en el cual la Iglesia Madre también dice que Pedro es la roca. Y vamos a citar de nuevo el versículo con el cual iniciamos, que fue San Mateo capítulo 16, versículo 18. San Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esta es la declaración que usa la Iglesia Católica para argumentar de que Pedro fue el primer papa. Pero queridos hermanos, ni aún el mismo Pedro lo entendió así. Porque cuando vamos a mirar la palabra de Dios, cuando nos paseamos por la Biblia, encontramos que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan y todos los discípulos entendieron que la cabeza de la iglesia es Cristo, que la roca en el cual se funda la iglesia no es un hombre, sino que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar la primera predicación, una de las primeras predicaciones del apóstol Pedro, ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 4, y vamos a leer los versos 8 al 12. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, mire que el que está predicando aquí es el mismo apóstol Pedro, y vamos a ver qué les presenta. Y él les dice, jefes del pueblo y ancianos de Israel, Jesús es la roca reprobada por vosotros los edificadores. Mire lo que él está presentando. Él dice, Jesús es la piedra, Jesús es la roca que fue reprobada por los edificadores y ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hoy, lamentablemente, tal vez por desconocimiento de la palabra de Dios, mucha gente está dando muchos nombres para poder ser salvos. Inclusive dicen, Pedro es el que está allá en la puerta con las llaves. Pero queridos hermanos, la iglesia del Señor, la Biblia presenta que las llaves las tiene nuestro Señor Jesucristo. Así lo expresa el libro de Apocalipsis. Y que no es una puerta, son 12 puertas, porque en las puertas están en los cimientos de la ciudad están los nombres de los 12 apóstoles. No son una puerta, son 12 puertas. Y por eso la palabra de Dios presenta a todos por igual. El libro de Efesios capítulo 2 versículo 20, miren lo que presenta el apóstol Pablo. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Note que no pone el fundamento a un hombre, dice todos los apóstoles y los profetas. Quiere decir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La principal piedra, hermanos, no es Pedro. La principal piedra, la piedra en la cual debemos edificar, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Pedro, tal vez no, con toda seguridad les digo eso, inspirado por el Espíritu Santo y conociendo el futuro, de que tal vez a él lo iban a colocar como cabeza, pues, que lo iban a colocar como roca, que lo iban a colocar como mayor. Entonces él escribe estas palabras clarificando. Si Pedro hubiera sido la roca, él hubiera dicho, acérquense a mí. Pero mire lo que dijo Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 al 8. Nos dice la palabra del Señor así. Acercaos a él, piedra viva, reprobada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Mire que él presenta que la piedra, que la roca es Cristo. Y no dice acérquense a mí. ¿Acérquense a qué? Acérquense a él. Él nos invita, queridos amigos, a que nosotros nos acerquemos a esa piedra, a esa roca que es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es clara, queridos amigos, queridos hermanos, en el concepto de que la roca es Cristo Jesús.
Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4. Primera de Corintios 10, versículo 4 dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca es Cristo Jesús. La roca no es Pedro. Entonces allá vamos refutando dos mentiras que han enseñado. Primero, que Pedro es el mayor. Segundo, que Pedro es la roca, cuando la Biblia presenta claramente que la roca es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos invita a edificar sobre la roca. El libro de San Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25 dice, en fin, todo el que oye estas palabras y las practica será comparado al hombre prudente que edificó la casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. Descendió la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y dieron contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La roca es Cristo Jesús. Y por eso nos invita a que no coloquemos otro fundamento. Hoy están colocando muchos fundamentos los seres humanos, pero la Biblia presenta un fundamento y ese fundamento es Cristo Jesús. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, nos dice, porque nadie puede colocar otro fundamento fuera del que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay en la palabra de Dios un solo versículo que diga que Pedro es la roca. No hay un solo versículo donde nos muestre que Pedro es mayor que los demás. Y tampoco hay un solo versículo en la Biblia que nos muestre que Pedro es la cabeza de la iglesia. Vamos a mirar en este momento quién es la cabeza de la iglesia. Porque esas tres aseveraciones hace la iglesia madre, diciendo, para poder justificar que los papas son los que mandan en la iglesia, que vienen del primado de Pedro, utilizan estas tres aseveraciones, pero no hay un sustento bíblico. Solamente encontramos que Pedro es un discípulo como todos los demás, pero no encontramos ni que es cabeza, ni que es roca, ni que es mayor que los demás. Vamos a mirar quién es la cabeza. Efesios capítulo 5, versículo 23 dice, porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y es su Salvador. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículos 21 y 22. Y dice, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de que puso las cosas bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia. ¿Quién es la cabeza suprema de la iglesia? Es Cristo Jesús. No hay ningún ser humano, hermanos. La Biblia dice que el ser humano, nadie puede edificar sobre un ser humano. El único en el cual podemos nosotros edificar es en Cristo Jesús. Y dice la Biblia que Dios lo designó como cabeza suprema de la iglesia. Colosenses, el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la supremacía. Queridos amigos, yo les invito a que busquen cuando sea un versículo donde diga que Pedro es la cabeza, donde diga que Pedro es la roca, donde diga que Pedro es mayor que los demás discípulos. Y ustedes van a encontrar que no existe. Los invito a que lo hagan. Les voy a dejar ahorita mi teléfono, mi WhatsApp o mi correo para que si tienen preguntas las hagan, que con la Biblia les vamos a mostrar la pura verdad. Un argumento más bíblico, una evidencia más de que Pedro no fue el primer papa, es que el papa que existe hoy perdona pecados, pero Pedro no perdonó pecados. Pedro no perdonó pecados. Vamos a mirarlo ahí en el libro de
de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, el versículo 20, encontramos una oportunidad donde el apóstol Pedro estaba en cierto lugar y viene un hombre y le dice, le ofrece dinero a los discípulos, para que le dieran a él el Espíritu Santo, para que le dieran a Pedro el Espíritu Santo. Y entonces el Señor Jesús, Pedro les dice, mire lo que le dice, ahí está en Hechos capítulo 8, versículo 20, dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad, versículo 22. Ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Por qué no lo perdonó? Porque Pedro no perdona pecados. Él dice, ruéguele a Dios, quizás Dios lo perdone a usted. Pedro nunca perdonó pecados porque Pedro sabía que perdonar pecados es una blasfemia. Ahí en Marcos capítulo 2, versículos 2 al 5, encontramos cuando el Señor Jesucristo fue a sanar a un paralítico y Él le dice, tus pecados te son perdonados. Y entonces los que estaban allí diciendo, uy, blasfemia, dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y el Señor Jesucristo les dice, para que sepas que el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, tiene autoridad para perdonar los pecados, te digo al paralítico, levántate y anda. El único que tiene poder para perdonar pecados es nuestro Señor Jesucristo. El Papa hoy se atreve a perdonar pecados, pero según la Biblia, el único que lo hace es Dios. Pedro no lo hizo. El Papa permite que se arrodillen ante él, pero la palabra de Dios enseña que Pedro nunca permitió que se arrodillaran ante él. Miramos, por ejemplo, la historia cuando el apóstol Pedro fue a predicarle a Cornelio. Eso está en Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. No aceptó una adoración, no permitió que se le arrodillaran. ¿Por qué hoy el Papa permite? ¿Por qué los sacerdotes permiten que se le arrodillen? Eso nos da una evidencia más de que Pedro nunca fue el primer Papa. Una prueba más de que Pedro no fue el primer Papa es que Pedro era casado. Si nosotros leemos San Mateo capítulo 8, versículo 14, nos dice que Jesús sanó la suegra de Pedro. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, el apóstol Pablo dice, hablando de los derechos del apóstol, 1 Corintios 9, 5, dice, el apóstol Pablo dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y también como lo hace Pedro. Mire que Pedro cargaba a su esposa, pero era el discípulo de Cristo. Pedro no era el primer papa, Pedro era casado. ¿Por qué los papas hoy no se casan? Si quieren seguir la supremacía de Pedro, bueno, pero no, ¿por qué? Porque Jesús no le entregó la supremacía a ningún ser humano, se la entregó a todos, y Pedro no fue el primer papa, pero sí fue un discípulo fiel que estuvo dispuesto a dar la muerte por el Señor Jesucristo. Es más, la palabra de Dios presenta que para ser obispo debe ser casado, debe ser marido de una sola mujer. Más adelante vamos a grabar, y va a ser el próximo tema. Les invito a que estén atentos al canal La Pura Verdad, porque vamos a grabar un tema que llama ¿es bíblico el celibato? Hoy mucha gente está enseñando que si una persona se consagra a Dios, entonces ya tiene que dejar la esposa, tiene que dejar su lecho matrimonial para poder servirle a Dios, que tiene que dedicarse a Dios, pero la palabra de Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Queridos hermanos, yo quiero concluir este tema mostrando cómo el apóstol Pablo en una oportunidad escribe una carta a los romanos. Si Pedro hubiera sido el primer papa,
¿dónde estaría el trono de él? Estaría en Roma. Pero el apóstol Pablo escribe una carta a los hermanos allá en Roma, eso está en Romanos capítulo 16, y saluda a todos los hermanos que están allá en Roma. Y comienza saludando, dice, saluda a los hermanos Priscila y Aquila. Saluda a Epeneo y María, a Andrónimo y Amplias, a Urbano y Eodión, a Narciso, a Trifena, a Trifosa, a Persida, a Rufo y a todos los hermanos. Pero yo pregunto, ¿y qué pasó con Pedro? Si Pedro vivía en Roma, si era el primer papa, ¿dónde estaría? En Roma. ¿Por qué no saludó a Pedro? Queridos hermanos, Pedro nunca fue a Roma. Pedro nunca fue el primer papa. Queridos amigos, la Biblia es clara. La Biblia es categórica y nos dice que Jesús es el hermano mayor, que Jesús es la cabeza de la iglesia, que Jesús es la roca sobre el cual edifica la iglesia en Cristo Jesús. Por eso la invitación que Dios nos hace en esta tarde, en este día, es como dice el libro de San Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera que oye pues estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es la invitación que Dios nos hace, para que edifiquemos sobre la roca que es Cristo Jesús. Dios les bendiga, es mi deseo, en el nombre del Señor Jesucristo. Cualquier inquietud, les invito a que me escriban. Mi número de WhatsApp es 313-350-0882. Y más adelante también vamos a compartir otros temas para que podamos estar atentos, aprendiendo la pura verdad. Mire que lo que le he presentado, lo he presentado basado en la Biblia. La pura verdad. Por eso la Biblia dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Dios les bendiga, es mi deseo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.